Ahora en el ejercicio 49 nos piden calcular la altura de una escalera. Entonces esta escalera está formando un triángulo y nosotros lo que queremos es la parte del medio. Si se dan cuenta, este triángulo al dividirlo a la mitad nos forma dos triángulos rectángulos, es decir, que tienen un ángulo recto aquí. Por lo que podemos utilizar las funciones trigonométricas o el teorema de Pitágoras. En este caso no vamos a usar las funciones trigonométricas porque todas ellas necesitan de un ángulo y nosotros no conocemos el ángulo en este caso, por lo que vamos a usar el teorema de Pitágoras. Y ese teorema normalmente lo podemos encontrar así con estas letras o puede ser con otras letras. Aquí lo importante es que ustedes sepan identificar que la hipotenusa siempre va a ser esta línea y los catetos van a ser los que forman 90 grados, este y este. Entonces, una vez que ustedes entiendan eso, pues se van a acordar que la fórmula siempre va a ser este cateto al cuadrado más este al cuadrado igual a este al cuadrado, tengan las letras que tengan. Entonces aquí vamos a hacer nuestra sustitución de datos. El que queremos encontrar en este caso es este lado. Sabemos que la base de la escalera ocupa 2 metros. Entonces, como nuestro triángulo es la mitad de ese lado, sería 1 metro aquí y 2 metros de hipotenusa. Entonces el que vamos a despejar es este lado. Aquí yo les coloqué arbitrariamente A y B, no importa, podría poner al revés para este B y para el otro A. H sería 2 metros al cuadrado. A es el que no conocemos al cuadrado más B que está acá abajo. 2 metros son de aquí a acá y yo solo tengo de aquí a acá, entonces aquí va 1 metro al cuadrado. Después vamos a despejar A. Vamos a pasar el 1 al otro lado de la ecuación. Nos queda 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado es igual a A cuadrada. Y bueno, lo voy a escribir al revés. 2 al cuadrado son 4. 1 al cuadrado es 1. Entonces 4 menos 1 son 3. Y para quitar este cuadrado, a ese 3 le vamos a sacar raíz cuadrada, que les había comentado que se la podían aprender porque casi siempre nos ponen esta en este tipo de exámenes. Es 1.7. Y aquí está nuestra respuesta. Ahora en el siguiente nos piden el perímetro del triángulo. Y recordemos que el perímetro es lo que mide todo alrededor de nuestra figura. Para encontrar el perímetro tenemos que sumar lado más lado más lado. Pero solo nos están dando este lado y no conocemos los otros dos. Otra vez tenemos triángulos rectángulos y los dos son exactamente iguales. Entonces voy a extraer aquí nuestro triángulo. Tenemos esto así y tenemos 6 centímetros de aquí para acá. Entonces la mitad de eso es 3 metros. Tenemos que su altura es de 4 metros y el que desconocemos es este. Podríamos decir que esa es la hipotenusa. Entonces vamos a encontrarlo. Otra vez no tenemos ningún ángulo y vamos a volver a usar el teorema de Pitágoras. Aquí voy a llamar a este A y a este B. Entonces sustituimos. H es el que busco, entonces se queda así. H cuadrada es igual a 3 al cuadrado más B, 4 al cuadrado. Y lo resolvemos. 3 por 3 son 9 y 4 por 4 16. 9 más 16, 25.
y h cuadrada es igual a 25. Para quitar este cuadrado, le sacamos raíz cuadrada al 25 y es 5. Entonces, eso es lo que mide este lado. Y como dijimos que nuestros dos lados eran iguales, nuestros dos triángulos, este es igual al otro lado, entonces aquí también mide 5. Para sacar el perímetro, entonces vamos a hacer la suma de los lados. Entonces el perímetro es igual a 5 más 6, nos da 16. Entonces es la opción A. Ahora, en este nos piden que encontremos las funciones trigonométricas para el ángulo beta. Aquí está súper chiquito, pero es este. Y nos están dando aquí unas coordenadas. Nos dicen que este punto A es 8,6. En las coordenadas siempre recuerden que el primer número, que en este caso es 8, va sobre el eje X. Entonces, aquí está 8. Y el segundo número va sobre el eje Y. Entonces es 6 que llega acá. Entonces podemos tomar eso como sus medidas. De aquí a acá son 8 y de aquí a acá son 6. El que no conocemos es h, en este caso la hipotenusa. En este caso, para calcular la hipotenusa, otra vez vamos a usar el teorema de Pitágoras porque no conocemos el valor de beta, entonces no podemos usar las funciones. Y lo que queremos es obtener esas funciones. Voy a nombrar a este A y a este B. Entonces h cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Y de nuevo, para quitar el cuadrado, sacamos raíz cuadrada de 100, que es 10. 10 por 10 nos da 100. Entonces, la hipotenusa vale 10. Ahora sí, ya tengo el valor de mis tres lados del triángulo, entonces podemos dejar indicadas nuestras funciones trigonométricas. ¿Cuáles son esas funciones trigonométricas? Es seno, coseno, tangente. Aquí un truco es que se los aprendan en ese orden: seno, coseno, tangente. El seno va a tener cateto opuesto en el nominador, coseno va a tener el adyacente y tangente va a tener el coseno otra vez. Y todos van divididos entre seno y coseno, van divididos entre la hipotenusa y la tangente entre el cateto adyacente. Entonces nos queda COK con hipotenusas y luego COK junto. Entonces esas son nuestras primeras tres funciones y las otras serían las funciones inversas. La función recíproca del seno sería la cosecante, la del coseno es la secante y la de la tangente es la cotangente. Y son exactamente lo contrario a las que puse en naranja. Entonces aquí vamos a tener hipotenusa arriba y cateto opuesto abajo, hipotenusa arriba y cateto adyacente abajo, y aquí cateto adyacente y cateto opuesto abajo. Estas son nuestras funciones trigonométricas. Lo único que vamos a hacer aquí es sustituir el valor del ángulo. Perdón, aquí no se los puse, todos llevan aquí un ángulo igual a esto. En vez de este ángulo que yo estoy colocando, vamos a poner beta, que es el que vamos a buscar, y vamos a dejar indicado el valor de los catetos y la hipotenusa en cada una de nuestras funciones. Para eso primero vamos a ubicar
cuál es el cateto opuesto, el adyacente y la hipotenusa en nuestro triángulo. Entonces, siempre si este es nuestro ángulo que estamos estudiando, el cateto opuesto es el que está al otro lado. Entonces sería 6. Y el adyacente es el que está al ladito del ángulo, lo está formando. Entonces este es cateto adyacente. Y la hipotenusa sería esta, que es la que los une. Entonces los voy a ir sustituyendo sobre esas fórmulas para ahorrar espacio. Entonces aquí cambiamos el ángulo por beta. El cateto opuesto es este, dijimos, 6. Y la hipotenusa es 10. En el coseno igual de beta, el adyacente es 8. Y la hipotenusa también es 10. En la tangente, el cateto opuesto es 6. Y el adyacente es 8. Entonces ya con esos podríamos encontrar la respuesta. Tenemos seno de beta es 6 entre 10. Podría ser este o este. Los otros dos no, porque aquí está al revés. Aquí lo tenemos al revés y aquí pues nada que ver. Luego el coseno de beta es 8 entre 10. Tenemos aquí 8 entre 10, 8 entre 10. Cualquiera de las dos sigue siendo. Y la tangente es 6 entre 8, 6 entre 8 y 8 entre 6. Entonces sería la B. Ahora, nada más para completar. La cotangente dijimos que es lo contrario a la tangente. Van al revés. Entonces, si yo tenía 6 octavos, ahora me queda 8 entre 6. Para la secante, que es la contraria al coseno, si yo tenía 8 entre 10, me queda 10 entre 8. Y cosecante, que es la contraria del seno, si yo tenía 6 entre 10, queda 10 entre 6. Entonces, esa es correcta. Para determinar la altura de este edificio, aquí sí vamos a usar funciones trigonométricas. Entonces, yo antes les mencionaba las funciones. Se las voy a colocar aquí otra vez para observarlas. Con estas 3 funciones es suficiente para que podamos resolver el problema. Nos están pidiendo encontrar la altura del edificio y nosotros conocemos el ángulo y conocemos el cateto que está junto al ángulo, entonces es el adyacente. Esta sería nuestra hipotenusa que no conocemos y X sería nuestro cateto opuesto porque está al otro lado de mi ángulo. Ahora, para elegir la función trigonométrica tenemos que buscar una función que tenga los valores que yo estoy buscando y uno conocido. La hipotenusa no podría ser porque no lo conozco, entonces esta y esta no me sirven porque implican a la hipotenusa y esa yo no la conozco. Así que vamos a usar la tangente del ángulo y sustituimos tangente del ángulo que es 30 igual al cateto opuesto que es X entre el adyacente que es 40. Y vamos a despejar X. X se queda solita y 40 pasa del otro lado. Estaba dividiendo, pasa multiplicando a la tangente. Entonces queda 40 tangente de 30 es igual a X. Resolvemos la operación y nos da X igual a 23.1. Esa sería la altura. Es la opción B. Este problema es igual al anterior. Nos piden encontrar la altura, pero ahora tenemos datos diferentes. Ahora conocemos la hipotenusa, el ángulo otra vez y queremos encontrar la altura que está acá.
pero nos están diciendo que el triángulo se forma desde la altura de la mano del niño hacia donde está el papalote, pero debajo de la altura del niño, debajo de su mano, hay 1.2 metros. Entonces, la altura del papalote va a ser la altura X más esos 1.2 metros. Entonces, vamos a encontrar X. Ya les volví a colocar aquí las funciones. Entonces, otra vez tenemos que elegir una que contenga el dato que desconozco y un dato que sí conozca. En este caso, el dato que desconozco está al otro lado de mi ángulo, por lo que es el cateto opuesto, y el que sí conozco es la hipotenusa. El cateto adyacente no lo conozco, así que ese no me sirve. Entonces, este y este no me sirven porque tienen el cateto adyacente. Voy a usar la función seno entre la hipotenusa. Ahora sustituimos seno de 45 es igual al cateto opuesto que es X entre la hipotenusa que es 10. Y vamos a despejar, 10 pasa multiplicando para allá. X es igual a 10 por el seno de 45. Y hacemos la operación, nos da 7.07. Y aquí otra vez nos ponen una trampa. Ya está ese número, pero acuérdense que esto solo es la altura desde la mano del niño hasta el papalote. Y nosotros queremos la altura hasta el piso. Entonces, para encontrar esa altura, vamos a sumar X más 1.2, que es lo que hay entre la mano del niño y el piso. Nos va a dar 8.2. Esta sí es la respuesta. Sería el inciso B. Aquí de nuevo tenemos lo mismo. Estamos buscando la altura. Y esa altura está al otro lado de mi ángulo, del lado contrario. Entonces este es el cateto opuesto. 12 sería el cateto adyacente. Y esta sería mi hipotenusa. Recuerden que siempre los catetos son los que están formando el ángulo de 40 grados. En este caso es esta línea y esta. Y la hipotenusa es la que queda. Entonces, ya que ubiqué qué datos son los que conozco, voy a buscar la función que contenga el que estoy buscando, el cateto opuesto, y el que sí conozco. Este no, porque no lo conozco. Entonces, tengo cateto opuesto y cateto adyacente, solo sería la tangente. Estos no, porque tienen hipotenusa. Ahora sustituimos. La tangente de 60 es igual al cateto opuesto que no conozco entre adyacente, que es 12. Y voy a despejar igual que en las otras ocasiones. Queda 12, pasa multiplicando acá, por la tangente de 60. Y el resultado es 20.7. Aquí ninguno de estos es. En el que sigue es otra vez lo mismo, estamos buscando altura. Tenemos un ángulo y la altura es el cateto opuesto porque está del lado contrario a mi ángulo. Tenemos la hipotenusa que es 13 y el cateto adyacente no lo conocemos. Eso es un signo de interrogación. Entonces hacemos lo mismo, elegimos la función que nos va a servir. Y bueno, esto siempre va a ser más fácil si se aprenden las funciones trigonométricas y así no tienen que buscarlas o escribirlas, ¿no? Entonces, el valor que estoy buscando es el cateto opuesto, puede ser esta o esta, pero el adyacente no lo conozco, así que la tangente no es. Y entonces voy a usar la función seno. Voy a sustituir seno de mi ángulo, que es 30, igual al cateto opuesto que no conozco, entre la hipotenusa, que es 13. Y hago mi despeje. Queda 13, pasa multiplicando, 13 por el seno de 30. Y el valor de X
sería 6.5.